Perfecto, pues nada, empezamos con el webinar de hoy y quiero empezar por dar las gracias sobre todo a las empresas que nos acompañáis. Por si no me conocéis, yo soy Luis Noé, soy el director de IPEX y está conmigo parte del equipo también, el área de bienes de consumo, servicios y contras, que es José Félix, que sí le conoceréis seguro, el responsable, y Armel, que es técnico, y también está Teresa, que es del departamento de programas. También quiero agradecer a los compañeros, a nuestros socios en destino, en este caso, que son Juan y Sergio de Decom, que van a ser la consultora con la que estamos preparando una misión comercial virtual, que de alguna manera es la que justifica o la que ha generado la puesta en marcha de esta sesión de hoy, de este webinar, en el cual pues vamos a hacer esta acción previa a la misión comercial virtual que se llevará a cabo en septiembre, entre los días 20 y 24 de septiembre, y que además está el plazo de inscripción abierto hasta la semana que viene, hasta el miércoles 7 de julio. Y la idea del webinario de hoy es abordar la información de estos mercados, ver las oportunidades y sobre todo también que cada uno de vosotros y de vosotras tengáis la oportunidad de estudiar el encaje que pueda tener esta acción de promoción dentro de vuestro plan y dentro de lo que es vuestro sector y vuestro producto y lo que estáis haciendo. Esta actividad está prevista de forma presencial, como ya sabréis. Para el segundo semestre estamos recuperando la actividad presencial en todas aquellas actividades que sea posible, por así decir. Más de la mitad ya las tenemos programadas como actividades presenciales, aunque es cierto que tendremos que basarnos en la realidad que nos encontremos en cada momento, tanto para las ferias como para las misiones comerciales, de modo que hemos hecho un enfoque adaptable, por así decir, a las circunstancias por países. Entonces, pues a medida que se vayan acercando las fechas, pues tendremos más certidumbre, aunque de partida a fecha de hoy, luego nos podrán contar, en este caso Juan y Sergio, cuál es la situación, pero a fecha de hoy la previsión es que esta acción pueda ser presencial, como decía. Son mercados que tienen una situación compleja como hay ahora mismo pues en todo el mundo, pero vemos también que sí que puede haber oportunidades, ¿no? Y que hablando también con expertos, en este caso también con el equipo de ECOM, veíamos que el hecho de la recuperación económica, de las previsiones de crecimiento de PIB que existen, pues que podía ser oportuno el de llevar a cabo esta actividad, que en cierto modo también pues da continuidad a un plan de acciones que ya venimos haciendo desde 2012 y más recientemente también el año pasado, que se hizo una acción de promoción de una misión comercial virtual en estos mismos mercados. En total tenemos identificadas unas 110 empresas exportadoras de Castilla-La Mancha a Argentina, 300 a Chile y cerca de 100 a Uruguay. Y es cierto que están más ubicadas en sector puramente industrial, bienes de consumo, semimanufacturas, pero sí que hemos visto una tendencia bastante importante de crecimiento antes de la pandemia, está claro. Y esto yo creo que es algo que hay que recuperar lo antes posible y también teniendo en cuenta que también vemos que hay oportunidades de mejora, de crecimiento por parte de lo que son las exportaciones que hay desde Castilla-La Mancha dentro de lo que es el mix de exportaciones de España. Tenemos una participación modesta o se puede decir incluso baja, sobre todo en lo que es Chile y en Uruguay. Y ahí, pues eso, tenemos esa oportunidad de poder aumentar y por eso estamos también hoy aquí. También ya termino de simplemente decir que aprovechéis, además de los contenidos de hoy, pues el que estamos aquí para ayudaros. Tanto José Félix, Armel, el equipo de bienes de consumo, como nuestros socios en destino para esta actividad, que os puedan resolver cualquier duda que tengáis o organizar una reunión individual, lo que sea falta, o sea, lo que sea necesario para que toméis vuestra decisión a la hora de participar en esta actividad con seguridad. Y nada más, yo ya cedo la palabra en este caso a José, que os pueda dar un poco más de detalle sobre lo que tenemos previsto hacer y todo aquello que considere, y ya después entramos en materia. Bien, Luis, la verdad es que, como has dicho, esta misión comercial es un reto, ¿no? Es un reto en toda regla porque es la primera que vamos a realizar de modo directo después de este año completo de acciones virtuales, en el cual hicimos una misión comercial en los 3 mismos mercados con nuestros compañeros, ¿no? Ya de Consulting,
el otoño pasado y la verdad que con notable resultado. Que decir, también nuestro departamento industrial ha trabajado en estos últimos años varias veces con Juan y su equipo y bueno, vamos a incidir. En Chile, como apuntaba Luis, esta es la cuarta misión comercial que realizamos desde el Departamento de Consumo, Servicios y Contract y bueno, la cuarta de tipo directo, ¿no? Sería la quinta en total. Y bueno, de cara al mes de septiembre, comentar que, como habréis visto en la convocatoria, la logística hemos hecho de modo que entraríamos por Uruguay y la primera mitad de la semana la haríamos entre Uruguay y Argentina, teniendo una flexibilidad en función del tipo de producto o servicio que cada uno tengáis y de la demanda que podáis suscitar en un mercado u otro. Y a partir de ahí ya la segunda mitad de semana, miércoles o el jueves en su caso, por la mañana, se iniciarían las reuniones en Chile, ¿no? Realmente, bueno, la situación de la pandemia en los países la vamos a seguir y la estamos siguiendo de cerca. En tiempo real prácticamente Juan nos está informando de la evolución en cada uno de los países. Hemos marcado en la convocatoria, como señalaba Luis, hemos marcado por primera vez una, no cláusula, pero bueno, un párrafo en el cual dejamos claro que si a un mes vista de la ejecución de la misión, del inicio de la misión, estimamos que alguno de los 3 mercados aconsejan viajar, ¿no? Porque, bueno, hay imposibilidad material. Imaginemos que en algún mercado exigieran cuarentena para entrar. En ese caso, dicho mercado lo intentaríamos pasar al modo fechas posteriores. A partir de ahí, pues nada más que comentar, simplemente que el plazo de inscripción vence el 7 de julio, miércoles creo, y a partir de ahí, en el plazo de una semana, 10 días máximo, 10 días naturales máximo, tendréis nuestra decisión sobre las empresas seleccionadas una vez que contrastemos también vuestras posibilidades en mercado Telecom, ¿de acuerdo? Sin más, doy la palabra a Juan y a Sergio. Bueno, buenos días. Vamos a tratar de hacer una presentación, digamos, bastante concreta. Tenemos muchos datos en ella, pero los voy a ir pasando rápido, porque, bueno, algunos ya nos conocéis, ya conocéis los mercados, hay alguna empresa nueva con la que aún no hemos trabajado. Entonces, luego explicaremos también un poco cómo se irá desarrollando la forma de trabajo. También, como decía José Félix, sí que nos brindamos de aquí hasta la fecha de cierre para las inscripciones a tener reuniones individualizadas. Los que no nos conocéis, en esas reuniones individualizadas, sobre todo tomando, pues, por ejemplo, vuestros códigos arancelarios, rápidamente vamos a tratar de ver no solo qué opinión tenemos nosotros sobre vuestras posibilidades de vuestro producto en ese mercado, sino con valores reales. Vamos a ver con ese código arancelario cuánto se está importando y de dónde se está trayendo, básicamente para contrastar que haya opciones, porque hay veces que nos llevamos sorpresas. Todavía cuando se estaba preparando esta misión, recuerdo que hablábamos de Chile-Uruguay, José Félix en concreto me comentó Argentina, yo a Argentina le dije al principio no la veo, y después me tuve que desdecir, y le tuve que decir a José Félix, oye, pues tenías razón, sí parece que hay opciones, porque realmente esto es tan dinámico que de pronto, ¿de dónde surgió eso? Pues que me puse a mirar las cifras reales de importación y eran altas, se estaban manteniendo y se estaban recuperando las del 2019. Entonces, bueno, ante situaciones de esas hay que adaptarse. Y en este caso concreto lo que quiero decir es que estas empresas que tengáis dudas, lo mejor puede ser una pequeña reunión individual, vemos con vuestro código arancelario y con vuestro producto cuáles son las realidades en cada uno de los mercados y las posibilidades. Y si no os las vemos, os lo vamos a decir, ¿eh? No tenemos ninguna gana de tener problemas con ninguna empresa, sino que sepáis ya de antemano qué es lo que se puede hacer. Luego, lo que vaya a salir ya dependerá de cómo respondan, digamos, los importadores o los clientes finales. En este caso, como hablamos mucho de contract, requiere planteamientos especiales y lo que quería decir ya, por ejemplo, y esto antes de meterme en la presentación, que luego igual me despisto y realmente no lo comento, es que
Por ejemplo, Uruguay creo que es un país que es muy, muy interesante para el tema contract. ¿Por qué digo esto? Porque está dentro del Mercosur, tiene aranceles altos, pero para lo que ellos llaman proyectos singulares, y muchos de los vuestros acaban siendo proyectos singulares para ellos, se escapan del Mercosur, conceden arancel cero e incluso IVA cero, y eso otorga una ventaja importante. Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta para el tema contract en Uruguay. El tema Argentina, ese tipo de sanción no la hay, que yo recuerde, con lo cual ahí peleamos a pecho descubierto. Y luego en Chile lo que tenemos es que no hay arancel prácticamente para casi nada. Es un mercado abierto en el que se pelea muy duro y se pelea mucho en base a precio. Entonces, sin más, pasamos ya, vamos a empezar por Uruguay. Vemos que en extensión, bueno, pues yo creo que tomar la referencia de vuestra comunidad, más de 2 veces Castilla-La Mancha. Son 177.000 kilómetros cuadrados, la población es pequeña, 3,5 millones, de turistas en condiciones normales recibe otros 3,5 millones, y lo importante es que de esos turistas que recibe, yo diría que un porcentaje altísimo son de segundas residencias. Segundas residencias casi como si fueran pobladores de Uruguay y además de alto poder de consumo. El Producto Bruto, estamos hablando del orden de unos 62.000, 63.000 millones de dólares. Ahí he puesto en rojo, vamos a ver, hemos mantenido en la presentación datos que teníamos de otra presentación previa, en algunos casos como este, y lo que hemos, porque no ha habido unos cambios tan brutales, a lo mejor en 6 meses, pero sí hemos añadido aquello que sí nos ha parecido relevante, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, vemos más abajo, la pobreza pasó de un 8% a un 11,6% por culpa del 2020 y de la pandemia, y que el desempleo pasó de un 8,5 a un 10,5. Sinceramente, son valores que no han sido altos porque a Uruguay no le pegó demasiado fuerte. Esa es la realidad. El crecimiento del PIB el año pasado bajó, como en casi todos los sitios, pero tampoco fue una caída brutal, y la subida que se prevé este año es moderada y ya mucho más fuerte probablemente en el 2022. Bueno, en cuanto al COVID, que quizás sea el tema ahora que más nos puede afectar, tanto en cuanto a negocios como en cuanto a las posibilidades, vamos a ver cómo nos ha afectado en este caso. Hubo distanciamiento social al principio, se paró unas 2 o 3 semanas, afectó relativamente al país porque es un país que tiene mucha presencia estatal. Entonces, bueno, funcionaron mucho por teletrabajo, la construcción se paró poquito tiempo. En la primera parte del turismo, o sea, que fue el año pasado a la altura de enero, febrero, marzo, como la pandemia vino después, prácticamente no afectó, es decir, todos los ingresos de la temporada del año anterior se salvaron. Los que no se salvaron fueron ya los de la temporada de este año, o sea, lo de que es 2020-2021, ahí se ha perdido toda la temporada de turismo, porque el país estaba cerrado y se ha perdido también la Semana Santa. Es un supuesto pérdida de ingresos importante. Los proyectos de construcción, lógicamente, se ralentizaron, y los proyectos industriales, como el más importante es el de la planta de pasta de papel, es una multinacional, eso hablamos de un proyecto de 3.000 millones de dólares más 1.000 de lo que es la parte ferroviaria, se ha ralentizado un poco y va un poquito retrasado sobre la fecha de arranque, pero está en plena ejecución. Es decir, ya se han traído muchos equipamientos, incluso hay empresas manchegas que están participando, que están exportando con total normalidad. Entonces yo ahí diría que eso marcha. La otra parte que podría haberse notado es en las exportaciones de Uruguay. Bueno, pues como realmente es un país agroganadero, más el tema luego de la celulosa, etcétera, no se ha notado tanto. Realmente las exportaciones se han mantenido bastante bien todo el año pasado. Este año están retomando con una cierta fuerza, y lo más importante, que lo que es la parte de la soja, determinado tipo de granos y otros productos han subido mucho los precios. O sea, vemos ahí que la soja sube por casi un 40%. Subir un 40% significa más ingresos. Ahí vemos un poco lo que es el impacto, que en la construcción ha sido realmente no muy importante. Sí se nota, ya digo, en la marcha de las obras. Ese retraso en algunas cosas sí se ha notado, pero más que nada por los efectos de control del COVID en algún momento que estuvo un poquito más fuerte. La parte importante para nosotros, la población vacunada, pues tanto Uruguay como luego veremos en Chile, son de los que están más avanzados. La cifra, pues con una dosis, un 63,5%, es muy alta. Con 2 dosis, un 46%, también es muy alta.
Y lo más relevante, pues que los pacientes en las unidades de urgencia han bajado a 285, mientras que hace poquito eran 600 y que el contagio ha bajado a unos 1000 casos nuevos. Eso realmente lo que nos permite prever es que en prácticamente 2 meses no habrá muchos problemas. Ya está entrando la gente, todavía tiene que mantener cuarentena, pero vamos, realmente yo creo que eso ya en poquito tiempo desaparecerá. Pedirán que estemos vacunados, pedirán los típicos PCRs o los test, pero no creo que haya grandes problemas. Y luego la realidad nos la dan aquí las cifras de importaciones y de exportaciones. Vemos que en las cifras de importaciones en 2020 bajaron a 7.628 millones de dólares, pero ahora ya en enero o junio ya estamos hablando de 4.500, es decir, que si multiplicamos por 2 ya nos vamos a ir a los 9.000 millones más o menos que viene importando Uruguay anualmente. De esos, España, pues vimos que en el 2020 bajaron a 152 y ahora ya llevamos de enero a junio 92 millones. O sea, es decir, que nos volveremos a colocar en torno a los 180, 200 millones de dólares de importación de origen España. Pero aquí, o sea, 200 millones no está nada mal. Si luego vemos las cifras de los otros, hay que tener en cuenta el tamaño país. Y aquí lo que podemos valorar es que, por ejemplo, entre los primeros, digamos, exportadores a Uruguay está España, está por ahí colocada, pues si bajara sería 3, 6, el noveno prácticamente o el décimo, de, digamos, como origen de importaciones para Uruguay. ¿Esto qué quiere decir? Respetan nuestros productos, los valoran, sobre todo determinados productos de tipo tecnológico, los de consumo también, pero bueno, ahí realmente el consumo tiene el peso que tiene por la población que tiene el país. En cuanto, aquí podemos hacer un poquito de resumen diciendo que sí, que en el año 2019 fueron unos 9.000 millones, como vemos este año ya prácticamente se van a recuperar. Luego también estamos viendo que las exportaciones uruguayas van aumentando este año de una forma notable y lo que vemos es que sus principales productos son carne, soja, madera, lácteos, celulosa, arroz, huevo. Todos estos productos se han recuperado, están subiendo los precios, están subiendo las cantidades, esto da dinero al país, al dar dinero al país realmente genera nuevas importaciones. Recalcamos aquí, porque aquí estamos hablando en esta misión también del tema de servicios, de que las empresas TIC y las empresas de tecnologías de innovación están muy fuertes, tienen buena presencia en Uruguay, las uruguayas estoy hablando, estamos hablando de que facturan unos 1.700 millones de dólares y están exportando del orden de 1.000 millones de dólares. Sus exportaciones TIC fundamentalmente se van a Estados Unidos. Es decir, eso es un tema a tener en cuenta que a alguna empresa le puede ser interesante en un momento dado. Luego, ¿qué podemos ver aquí? Vemos algunas cifras más en cuanto a importaciones y exportaciones. Vemos que, lógicamente, quien tiene más peso como socio de Uruguay porque está en el Mercosur es Brasil, porque pues, por carretera mucho producto consumo industrial lo está metiendo Brasil. Entonces, nosotros, por ejemplo, es uno de los temas que contemplamos siempre que estamos hablando con una empresa que está interesada en participar. ¿Hasta qué punto su competencia es Brasil? Argentina no tanto por circunstancias particulares que luego comentaré, pero vamos, Brasil sí nos hace daño. O sea, China nos lo hace cuando hablamos de precio, pero Brasil nos lo hace porque, claro, si hay un arancel a lo mejor de un 14 o un 15% y Brasil no lo paga y encima puede mandar por camión la mercancía, es un problema para nosotros, ¿no? Bien, aquí veíamos un poco cómo se preveía hace unos meses el tema de las inversiones. Bueno, lógicamente en el 2020 se ralentizó todo, se esperaban que se detuvieran, había que ver qué pasaba con el COVID, etcétera. Pero bueno, lo más importante para nosotros es que el clima empresarial fue bueno todo el año pasado, este año está siendo mejor. El gobierno que empezó el año pasado a la altura de febrero, que es de centro derecha, pues digamos ha dado bastante confianza al país, no hay aventuras. Los anteriores que eran de izquierda lo hicieron razonablemente bien también, con lo cual hay una estabilidad y es casi, en este sentido Uruguay sí que tenemos que pensar una cosa. Es, yo diría que muy similar a alguna comunidad autónoma española o a España, digamos, en la forma de evolucionar con unos años de retraso. Es decir, lo vamos a ver en las oportunidades de negocio que se presentan, cómo está operando, ¿no? Vemos, por ejemplo, que esa gran inversión, claro, en un país que tiene 60.000 millones de dólares, 62.000 de Producto Bruto, una inversión que supone 4.000 millones que se hará en 2 años, realmente es relevante. Y esta de la planta de pasta de papel lo es porque además, como se hace en el centro del país, ha generado esos 1.000 millones de infraestructuras, más otras que saldrán en el propio puerto, más unos desarrollos que están haciéndose en esa zona de hoteles que no están computados en estos 3.000 millones y casi hacer una pequeña ciudad nueva alrededor de esa zona. Luego, ¿qué voy a poner aquí? ¿Qué vamos a poner? Datos de interés o proyectos Uruguay, que es como lo hemos llamado. Aquí, ¿qué es lo que pretendemos?
pretendemos poner esas cifras en realidades para vosotros, en lo que pueden ser vuestros potenciales clientes o los, digamos, sectores de interés. Por ejemplo, el tema de las zonas francas. Es un tema que nos interesa resaltarlo porque, aunque no sean tantos el número de trabajadores como podéis ver ahí, sí son empresas bastante relevantes y además cuando hacen inversiones y hacen bastante inversiones no pagan arancel. Es como si estuvieran por ahí en un portaaviones. Todas esas zonas hay que considerarlas en un momento dado porque a veces nos salen clientes, sobre todo en el sector farmacéutico, químico, que están haciendo inversiones industriales y pueden ser relevantes para nosotros. He puesto una cosa que me diréis, caramba, qué cosa tan chica, un centro comercial total, 12 millones de dólares, ¿qué importancia tiene para nosotros? Bueno, vamos a ver. Para cualquier empresa, un proyecto de 12 millones de dólares y pillar una tajada de él es importante. A veces no nos ceguemos por las cifras macroeconómicas, pensemos en la realidad, o sea, la realidad de que lo que nosotros vendemos es nuestra propia cifra de facturación. ¿Pero por qué he puesto ahí lo del centro comercial de Minas? Porque lo de los centros comerciales empezó hace unos 7 u 8 años en Uruguay, empezó por Montevideo, luego se trasladó un poquito hacia la, digamos, comunidad próxima, luego un poquito a Maldonado, y ahora esto es una de las provincias del interior, de las 19 o 20 que hay, simplemente que ya están modernizándose. Por eso decía que se parece a España. Cuando en España, a partir de los años 80, se empezó a modernizar el país con carreteras, nuevos centros comerciales, mejorar las ciudades, todo esto, bueno, es un poco lo que está pasando en Uruguay. Minas es una ciudad de otra provincia, vamos a decir, o comunidad autónoma uruguaya, que está, me parece, son unos 100 kilómetros más o menos de la capital, que estaba bastante atrasado en ese sentido. Bueno, es muy buen síntoma porque esto mismo se va extendiendo a los otros 18 o 19. Luego, que el siguiente punto, que haya varias constructoras uruguayas que han entregado 17 centros educativos, de 42 centros educativos para el ANEP, que es el centro, digamos, a nivel estatal, que depende del ministerio, en el cual van polos educativos tecnológicos y polideportivos. Realmente eso a nosotros sí nos importa, porque nosotros somos suministradores de muchos equipamientos de tipo industrial y de servicios y de equipamiento para todas estas cosas. Es decir, que lo que nosotros vimos en España los últimos años empieza a darse allí. En paralelo con esto hay cosas, por ejemplo, como esto de Garzón School. Bueno, Garzón es la zona, digamos, de Punta, una de las partes de Punta del Este, viene un proyecto educativo que está haciendo un estudio de arquitectura danés, que se va a implantar en 38 hectáreas y que supone una inversión de 12 millones de dólares y que es algo moderno, es decir, contrasta la modernización del país a un nivel de tipo medio, vamos a decir, como lo que fue pasando en España, con proyectos relativamente innovadores, que también nos interesan bastante porque a veces tenemos productos bastante prácticos para estos proyectos. Y esos proyectos, además, generalmente están exentos de arancel, con lo cual ese supuesto arancel que a nosotros nos podría matar en un equipamiento de un 14%, incluso el IVA, que podría ser de un 21 más un 10 especial para la importación, no se lo puede saltar y nuestro producto a ellos les interesa un montón y no hay oferta, porque no olvidemos una cosa que no he dicho hasta ahora, en Uruguay prácticamente no se fabrica casi nada, no es competitivo fabricar allí. O sea, sus salarios son relativamente altos, las cargas sociales que tienen, sobre todo en el sector de la construcción, son altísimas. Estamos hablando de que un obrero de la construcción puede estar ganando a lo mejor entre 60 a 100 dólares diarios, pero es que la carga social que lleva aparejada de salario, que hay que sumársela a eso, estamos hablando del entorno de un 85% más. Y luego, además, si me dijeran, es que la productividad es buena, no, desgraciadamente no tienen una productividad tan alta, entonces al final en precio acaba saliendo como España o más caro. Y lo que es a nivel industrial y de plantas es lo mismo. Encima, como todos los suministros los tienen que traer de afuera, todo les sale caro. O sea, no perdamos de vista, no hay industria siderúrgica en el país. La única que hay es una planta que aprovecha chatarras para generar las típicas varillas de forjado, de construcción, etcétera, pero no hay más. Todo lo demás tiene que venir de fuera. Prueba de ello es que la mayor parte de lo que se ha hecho en el país durante mucho tiempo ha sido en base a hormigón. E incluso en hormigón son caros, porque las plantas suyas de cemento son caras, porque quien marca el precio es la empresa estatal, que es cara por un montón de razones. O sea, si pudiéramos meter cemento libremente sin aranceles, vamos, entraría también. Pero bueno, vamos a ver, sigo con el modelo de proyectos para que veáis, industriales o digamos, o grandes proyectos, no hay tanto. Está ese proyecto que es para un par de años, que era el que decíamos, de la planta de pasta de papel con sus infraestructuras de 1.000 millones, o sea, 4.000 en total. Está este proyecto del puerto, que es muy grande, que son otros 500 millones de dólares, que lleva desde lo que ponen ahí, de toda la parte de excavación, están los estudios correspondientes también, digamos, de la frontera entre el agua y la tierra, están los equipamientos, 450 millones o 500 da para mucho, esa es la realidad.
Y luego empiezan a entrar proyectos ya más específicos como si estuviéramos en Finlandia. Es decir, una industria maderera en Uruguay que la compran unos norteamericanos y aparte de comprarla, prevén invertir 20 millones para convertir eso en una industria, digamos, de punta, exportadora, porque solo para el país no da. Luego están empezando a ensayar esto de la planta generadora de hidrógeno verde, porque claro, el país, entre la clasificación de países que usan energías renovables y de los que mejor posicionado está. O sea, prácticamente en condiciones óptimas todo puede ser renovable, ya que tienen toda la parte de las represas que les genera muchísima energía, más todo lo que han puesto eólico, más lo que han puesto solar, más algo de biomasa que también tienen. Entonces, realmente las plantas que tienen térmicas son prácticamente de respaldo. O sea, no es que hay momentos que las paran y a ellos les conviene porque el combustible sí lo tienen que traer de fuera. Luego hay otro proyecto grande que está en negociaciones avanzadas, porque aquí empezamos a ver que hay proyectos en ejecución, proyectos en preparación y proyectos que están en este momento en pleno parto, como la hidrovía, que son 200 millones, pero que nos volvemos a lo mismo. Nos está llevando el desarrollo a otra parte del país porque el país está casi vacío, en el que realmente llegamos con las comunicaciones, podamos desarrollar allí pues, más bosques, podamos desarrollar más cultivos y mandarlos hacia afuera, es decir, hagamos productivos más zonas del país. Luego, el tema, digamos, de aeropuertos. Ahí lo que ponemos ahí, que hay unos 11 aeropuertos, 4 terminales que están en el interior, que son los que se podrían licitar para hacer una serie de operaciones. Vamos a ver, seamos honestos, con todo lo de la pandemia, dudo que ahora mismo se pueda hacer algo, pero a lo mejor dentro de un año sí se puede preparar esas terminales porque sí va a haber gente interesada en tomar esas licitaciones de esos aeropuertos, que actualmente además están manejados por un ministerio. Entonces, es un tipo de proyectos los que estamos empezando a ver ahora. Y ahora vamos a ver lo que son los proyectos inmobiliarios o de instalaciones comerciales. De eso hay mucho en el país, por lo que decía de la modernización al estilo español. Y además hay cosas en las que comparan con nosotros, no solamente en lo que podría ser la construcción nuestra, normal, podemos considerar lo que es Castilla-La Mancha, sino que vamos a compararnos con lo que podría ser Marbella o de lo que podría ser las Baleares. ¿Por qué digo esto? Pues porque estamos viendo ahí que empiezan a aparecer proyectos, pues por ejemplo, un country biointeligente con 45 millones de dólares de inversión en 40 hectáreas, un clúster turístico y habitacional con 2.500 viviendas. Por ejemplo, este último, que es el párrafo, realmente sí que me parece un proyecto interesante, vuelvo a lo mismo, porque se va a hacer en el norte del país, a unos 400 o 500 kilómetros de la capital, donde no se ha hecho nada en plan de urbanización privada y donde vamos a meter, digamos, un crecimiento importante porque está destinado a aprovechar aguas termales, etcétera, etcétera. Todo esto es el posicionamiento que tiene Uruguay o que está tratando de tener cada vez más en un turismo de nivel alto, medio alto. No es el turismo masivo que tenemos en España de nuestros 82 millones. Nosotros tenemos ese nivel alto, pero no son los 82 millones. Uruguay sí se tira por ese lado bastante y por un turismo de segunda residencia. Entonces ahí creo que algo podemos aportar en equipamientos y en determinadas tecnologías, porque insisto, fabricar, realmente ellos no fabrican prácticamente nada. Si nos pueden servir en un momento dado, tenemos que tener el interlocutor local para que nos ayude en la importación, para que nos ayude en el montaje de nuestros equipamientos y para que incluso genere en un momento dado el contacto con el promotor o desarrollador para que el promotor o desarrollador de ese proyecto sea el que importe y el del apoyo con el acuerdo que tengáis. ¿Por qué? Porque si lo importa el cliente final va a estar exento. Si lo importa vuestro distribuidor va a tener que pagar los aranceles y se encarece y no sirve. Bien. Este es un tipo de proyectos inmobiliarios y de estos, como podéis poder ver en esta otra transparencia, hay muchos. O sea, aquí tenemos otro que es una propuesta de inversión de unas torres, de que son otros 60 millones de dólares, otros edificios en el barrio Buceo. Por ejemplo, esto que pone Tower Carrasco, esto que pone Buceo. Bueno, estos, por ejemplo, son todos de nivel alto, medio alto. Digamos, conviviendo con estos edificios de nivel medio alto y alto, tenemos otro montón de edificios que son los de viviendas sociales. Las viviendas sociales, no os imaginéis nuestra vivienda social pobre de hace 40 años, por decir algo. Estamos hablando de una vivienda social cuyo coste no baja de los $1.400 metro cuadrado para producirla, más el coste del terreno y luego el precio de venta no baja de $2.400 metro cuadrado. Es decir, va orientada a una clase media. No nos engañemos. La clase baja uruguaya no puede acceder a ese tipo de vivienda. Entonces, ese tipo de vivienda no es que tenga grandes equipamientos, pero sí requiere ventanas.
por ejemplo, requiere carpinterías en PVC en PVC o aluminio, porque la normativa, y aquí hay un punto que se me estaba olvidando, las normativas de Uruguay son todas copiadas de España, muchas de ellas, al menos. O sea, la normativa eléctrica es la normativa nuestra, la normativa en tema de acristalamientos, en ventanas, tal, es la nuestra. La normativa, por ejemplo, en temas, haciendo memoria, de seguridad, de puertas cortafuego, la toman también de nosotros, muchas de ellas. ¿Qué ocurre? Al tomar esas normativas necesitan productos que las cumplan. Y, por ejemplo, esas viviendas sociales, si la fachada está orientada a lo que sería nuestro norte, que aquí es el sur, o sea, es a la parte fría, pues requiere que tenga doble acristalamiento, etcétera, etcétera. A veces piden unas cosas que, sinceramente, le complican a uno la vida. El tema de ascensores también lo complican, en fin. Es un poquito, ese sería el esquema. Las normativas meten nuestros productos en el país porque están buscando una cierta calidad, incluso en esa vivienda de tipo social. Bien, oportunidades de negocio, como decía, en el sector inmobiliario de construcción las hay, para la planta de pasta y papel hay muchas cosas que ya están adjudicadas y compradas, pero queda mucho, lógicamente. Estos proyectos, sabéis perfectamente como yo, cómo se hacen. O sea, se divide, digamos, por paquetes, se van adjudicando los paquetes, la ingeniería básica se la lleva quien se la tiene que llevar, que es el experto finlandés normalmente, luego las contrataciones llave en mano se van dando, pero por paquetes, están implicadas en ellas las 4 o 5 grandes constructoras uruguayas, en algún caso aliadas con alguna empresa española que también han entrado, y luego van comprando los suministros, digamos, conforme van saliendo. En energía, suministros, ahí tenemos también la opción, está la empresa estatal, es una empresa que tiene una buena facturación, que paga bien y que, al igual que la empresa de combustibles, ANCAP, que por ejemplo la ANCAP, que es estatal, factura unos 2.500 millones de dólares, que es una barbaridad, pues todas estas empresas compran por licitación, son transparentes, son limpias, digamos, en niveles de corrupción, Uruguay está mejor posicionada, digamos, que España, no nos engañemos, o sea, es una isla en Latinoamérica, al igual que puede pasar en el caso de Chile. Entonces, y nosotros hemos estado con empresas que van a una licitación de la empresa eléctrica sin ningún tipo de presencia en el país y ganan la licitación tranquilamente si presentan un buen producto y presentan, digamos, un precio razonable y unas condiciones de entrega que se ajustan. Sindicatos son fuertes, que es por lo que tienen la mano de obra de cara y por lo que además también se produce una redistribución de la riqueza en el país y es junto con Costa Rica el que tiene mayor nivel, digamos, mayor cantidad de clase media en toda Latinoamérica. Por ejemplo, Chile está muy bien a otros niveles, a nivel de clase media anda fatal. Hay una distribución de la riqueza bastante irregular y por eso tuvieron los problemas que tuvieron los últimos tiempos y por eso han tenido que ir, digamos, a este referéndum en el cual van a intentar cambiar la Constitución. Bien, segmento de turismo de medio alto, ahí nos da a nosotros también entrada, importaciones, equipamientos y productos de consumo. En productos de consumo vamos a tener siempre la limitación de que, bueno, son los que son. En equipamientos no, porque al ser un proyecto y un proyecto industrial o lo que sea grande no sirve. Y luego también tenemos las instalaciones agroganaderas, también son compradoras de productos que nosotros generamos, digamos, en Castilla-La Mancha, que ya lo hemos comprobado. Antes de pasar a Argentina, Juan, tenemos una pregunta por el chat de Pablo, no sé de qué empresa es ahora mismo, que nos pregunta por las infraestructuras viales y ferroviarias, que cuáles son los planes de inversión ferroviaria. Ya me imagino de qué empresa es entonces, porque estoy viendo un poco la relación de empresas inscritas. Vamos a ver, yo creo que hay una buena oportunidad en estos momentos porque la infraestructura ferroviaria no existe. Realmente no hay nada. Lo que se está generando ahora son unos 300, no sé cuántos kilómetros eran. No sé si tú tienes por ahí la cifra, Sergio. No sé si eran 300 kilómetros desde Paso de los Toros hasta Montevideo. Bien, todo ese ferrocarril... Es un poquito más, sí. Bien, ese ferrocarril es todo nuevo. No hay suministro, se han tenido que traer las locomotoras, los raíles, lógicamente las protecciones, digamos, para lo que es el entorno, porque pensemos que ese ferrocarril va a venir por zonas ganaderas y en algún caso relativamente cerca de las ciudades, pues todas las protecciones van a tener que ponerlas y se van a tener que comprar. Las carreteras realmente también tienen que mejorar bastante porque esa zona estaba totalmente aislada y lo que había fuerte era una industria uruguaya que tenía un poco la parte de protección de metal, pero los típicos protecciones de metales, estas que no sé cómo se llaman ahora, que llevan como una serie de dobleces que se ponen en las autopistas españolas. Es más o menos lo que había. El resto, y en carreteras hay un par de una autopista diría yo decente, que es la que va desde Montevideo a Punta del Este, han mejorado, que es una autopista entre comillas, porque es más autovía que autopista, si se me apura, y luego hay otra que han mejorado bastante, que es la que viene de Colonia, que es el punto de entrada natural
de Argentina por barco hasta Montevideo. Tienen que mejorar bastante sus carreteras. Esa es la realidad. Hay previsión de hacer un montón de puentes, porque túneles ni uno. O sea, porque el país, no nos perdamos de vista, punto más alto son 400 o 500 metros, pero tiene mucha ondulación y hay ríos. Y los ríos son ríos serios. O sea, cuando hablamos de ríos serios, son ríos que tienen, digamos, un ancho importante y con bastante caudal. Entonces, sí, ahí hay que hacer puentes. Ya tienen varios hechos y cada vez que hacen un puente es todo un sacrificio. Pero ahí había un plan como de 200 puentes. Incluso algunos van a ser de madera, pero bueno, otros, lógicamente, y es lo normal, son de estructura metálica o de hormigón. Creo que con esto respondo medianamente, pero en este caso ya digo, creo que sí hay opciones en este caso. Y, por ejemplo, tienen que hacer toda la entrada de ese ferrocarril en el puerto, atravesando parte de la ciudad de Montevideo, con pasos elevados y un montón de cosas. Tiene su complicación. 260 eran los kilómetros al final. Y pasamos ya entonces a Argentina, ¿vale? Vale. Quizá lo único que diría es, volviendo un poquito atrás antes de empezar con Argentina, yo no creo que esos paquetes estén, digamos, todo lo que son las protecciones vinculadas al ferrocarril, que esté todo adjudicado porque iba con retraso, porque tuvieron problemas en alguna zona con parte de las expropiaciones. Hay una empresa española que está metida, ¿eh? Una de las dos grandes está en Unión Temporal de Empresas o una figura de estas, con una de las uruguayas, pero hay varios paquetes ahí. Bien, empiezo con Argentina. Bueno, Argentina, en este caso, la he puesto en segundo lugar, porque la última vez que hice una presentación de Argentina la dejé para el final y al final no hablé nada de ella. Prácticamente, salvo decir que era un poco desordenada, bueno, eso sigo manteniéndolo, sigue siendo un país terriblemente desordenado, pero con todo su desorden, pues sigue teniendo la extensión que tiene, sigue teniendo un Producto Bruto, que vamos a tomar esta cifra, pero yo ni me la tomaría así, porque realmente calcular el Producto Bruto de Argentina en estos momentos, yo es que, sinceramente, no sé cómo lo hacen, ¿vale? Que son economistas y habrá también gente de estadística y demás, pero claro, en un país en que sufre devaluaciones permanentes, inflación alta y hay brecha cambiaria, que son cosas que aprende uno cuando vive en Argentina y son ya muchos años, pues realmente calcularlo me parece rarísimo, porque decir que tiene una renta per cápita de 9.700, pues no lo sé, sinceramente. En estos momentos yo creo que es más baja. Habría que verlo. Realmente habría que verlo, pero sí que nos sirve como orientación. Y lo que considero que es importante es que efectivamente son 45 o 46 millones de habitantes, que sí tiene un Producto Bruto relevante, que tiene un montón de industrias, que luego las pondremos, o de sectores que me parece que son interesantes, que tiene una inflación que este año terminará en un 50% previsiblemente y una pobreza que debe estar ahora no en el 44% como ponemos aquí, sino bueno, los datos que tengan que salir o dejen salir dentro de un par de meses andará rondando el 50%, lo cual es un disparate. Pero bueno, esa es Argentina. Y en Argentina no podemos medirla con parámetros normales. O sea, todo lo que dije de Uruguay, que se venía asimilando a España con un cierto retraso, que venían todos sus sistemas de desarrollo, etcétera, todo eso no vale para Argentina. Argentina es otro mundo y, de hecho, la clasificación que le han dado al país, creo que han sido los de Morgan Stanley la semana pasada, de ya no somos país emergente, como éramos en Argentina, ahora somos stand alone, que es como que se destaca, que es distinto, algo así. Es que me parece genial como descripción del país, porque está él y otros 4 que efectivamente es lo que se merecen. Permanecer ahí solos o destacados con una clasificación separada del resto del mundo, porque meterles en una clasificación me parece un poco locura. Bien, de contagios vamos muy altos, de muertes vamos muy altos, estamos ya en torno a los 93.000. Recuerdo cuando su presidente, a la altura de, creo que fue junio del año pasado, estaba orgullosísimo diciendo, porque nosotros priorizamos la salud sobre la economía y nunca estaremos en 10.000 muertos. Bueno, no vamos a estar en 10.000, vamos a estar en más de 100.000. Pero en fin, eso es cuestión de valorar. Lo que nos importa en este caso, que el Producto Bruto cayó muchísimo, lo poníamos ahí, un 11% el año pasado. Claro, se priorizó tanto la salud, aunque luego no se hizo nada, y se priorizó sobre la economía, que la economía la mataron. Y la mataron a la parte de la economía interna. Aquí hay que analizar una cosa que sí que la tenemos que tener en cuenta nosotros, que lo que pretendemos es vender en Argentina. No pretendemos resolverle la vida a Argentina, ni mejorar el país, y ni muchísimas cosas de esas. Es que eso hay que tenerlo claro. Ni pretendemos invertir en Argentina, ojo. Vuelvo a decir lo que dije en algún momento.
En Argentina vamos a vender, vamos a aprovechar las ventanas de oportunidades que nos salgan para vender productos o servicios que van a necesitar. ¿Y por qué los necesita? Porque quierase que no, como vemos ahí, en el 2020, aún en una situación pésima, se importaron 700 millones de España. Y este año, que era lo que decía yo, que íbamos mal y tal, pues resulta que de enero a mayo, es decir, ni siquiera en 6 meses, en menos de 6 meses ya vamos por 330, con lo cual previsiblemente a final de año pasaremos de esos 700 y a lo mejor nos acercamos a otras cifras que se mantuvieron antaño, que eran a lo mejor de 800 o lo que fuere. ¿Por qué siguen importando? Lógicamente, porque hay una industria y porque hay unas necesidades. Probablemente lo que se importe menos en Argentina sea consumo, porque el consumo, todo lo que se produzca localmente, en cuanto a consumo, es mejor, digamos, tomarlo del país. Vamos a ver, voy a poneros un caso claro que lo he visto hace poquito y eso va a ser muy ilustrativo. Estuvimos mirando jamón ibérico. Bien, el jamón ibérico, uno que está importando 5J, ha importado el año pasado unos $25.000. Dices tú, bueno, es una cantidad pequeñísima, sí, porque en Costa Rica el mismo ha importado 250.000, con una población que es la 10ª parte. Pero ¿cuál es la cuestión? Que ese jamón 5J, cuando lo vas a ver el precio de venta en Argentina, pues estamos hablando de que un jamón de 7 kilos sale por $2.300. Vosotros que sois españoles, que vivís allí, sabéis cómo se compra y demás, dices tú, bueno, una locura, ¿cómo voy a pagar yo esta cantidad? Bueno, pues en Argentina hay público para eso. Esa es la realidad. Bien, aquí vemos un poco la realidad. La realidad son esas cifras de importación y también importante para nosotros las cifras de exportación. Argentina sigue exportando. O sea, sigue exportando porque tiene una producción que el mundo necesita y que además este año, protegida por los dioses, porque no hay otra cosa que se pueda decir, porque la economía la han manejado de pena, pero resulta que el precio de sus commodities que exporta ha subido en un promedio a lo mejor de un 40%. Todo lo que es el complejo sojero, luego lo veremos por ahí en las cifras, pues en lugar de meterte 20.000 millones, te han metido 35.000 millones de dólares. Y que además lo producen, lo hagas bien o lo hagas mal. Y además ese polo sí sabe producir. Tiene, digamos, unas industrias muy bien posicionadas, son buenos, tienen buenas tecnologías y lo van a seguir sacando al mundo si no se lo impiden. La parte ganadera, la carne han tenido problemas, pero también están exportándola bien. Y luego iremos viendo otros sectores que vamos a darnos cuenta por qué ellos importan. Necesitan importar, por ejemplo, pues repuestos para automoción, necesitan importar equipamientos para toda esa industria. Entonces, superávit comercial, sí tiene superávit comercial, como es un país moroso por tradición, al menos yo llevo allí ya casi 25 años y sistemáticamente está en situación de que no pago la deuda, la arreglo y no la vuelvo a pagar, más o menos. Entonces, ya nadie le presta o le presta unos intereses que ni siquiera lo pueden tomar ellos. Entonces, ¿qué, la única solución cuál hay? Pues realmente vendo más de lo que compro y como estoy vendiendo bien, pues tengo un superávit comercial y ese dinero ya me sirve para ir comprando lo que puedo. Y además luego los propios argentinos tienen recursos por su cuenta guardados hace mucho tiempo a nivel privado y también cuando lo necesitan lo usan si el gobierno les deja. Vamos pasando para... Vemos aquí, este fue el dato que a mí me tumbó cuando yo decía que no veía lo de Argentina. Bueno, pues las importaciones aumentaron un 37,4% en el primer cuatrimestre del 2021. Comprobado. Contra eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Siguen comprando? ¿Qué es lo que compran? Bienes de capital, productos intermedios, piezas y accesorios para bienes de capital. Y luego hay alguna cosa que nos lo difumina un poco, compran grano de soja barato a Paraguay para procesarlo en su industria y a su vez exportarlo. También compran productos de hierro, han comprado vacunas y bueno, todos los productos típicos de consumo que se compran en todo el mundo, circuitos impresos, etc. El sector farmacéutico importa el 50% de lo que insume y tiene un sector farmacéutico importante Argentina. Y además no son solo multinacionales. Aquí hay una cuestión que hay que, digamos, felicitar a los empresarios del país que han conseguido mantener un sector farmacéutico importante y con capital nacional. Las empresas de alimentación, que también las hay bastante importantes, también tienen que importar muchos de sus equipamientos y el sector automotriz, aunque ellos han intentado muchas veces, cuando digo ellos me refiero del gobierno, que es como otro mundo. Una cosa es el argentino, otra es el empresario argentino y otra es el gobierno argentino, que suele ser lamentable en la mayor parte de los casos. Bien, en este caso, pues 6.000 millones de dólares no se lo quita nadie. Han intentado que se hagan localmente, pero es que es imposible. Las industrias tienen una dinámica. Bien, aquí vemos un poco entonces que ahí tenemos algo que digamos que tocar. A nivel deuda, pues el año pasado hicieron una buena renegociación de la deuda con los privados y entonces prácticamente no pagan nada hasta a partir del 2024 por ahí. Le queda una deuda gordísima con el Fondo Monetario Internacional
que esa es la que están negociando. No han querido negociarla ahora porque hay elecciones en octubre-noviembre, con lo cual estaría mal visto que negociaran un ajuste con el fondo y pues la han tirado para febrero-marzo. Y mientras, de paso, como también tienen con el Club de París, aunque esa es más pequeña, le hicieron un pequeño pago y también la pasaron para el año que viene, puesto que el Club de París la condición que le pone es primero acuerdas con el Fondo Monetario y luego yo acuerdo contigo. Bien, ¿qué ha pasado relevante en estos tiempos? Bueno, pues ha habido un plan de ayuda importante, importante a nivel global, no tan importante a nivel de cada persona, pero para población de bajos ingresos les han dado pesos, les han dado dinero. ¿Cómo se lo han dado? Con emisión de moneda. Eso es lo que genera la inflación que habéis visto, que pasa del 36 al 50%. Luego también hay congelación de tarifas. La tarifa, la energía eléctrica, el gas, el combustible, un montón de cosas están muy baratas, pero muy baratas, precios de escándalo realmente. El teléfono es ridículo. O sea, están, digamos, haciéndoselo pagar a las grandes empresas que son proveedoras de servicios, con lo cual, si vais a intentar venderle algún tipo de equipamiento a una telefónica, a una empresa de telecomunicaciones, a una operadora de Internet, olvidaros, no van a comprar nada porque en este momento lo que hacen es toman subvenciones estatales para cubrir el déficit que tienen para poder darle servicio con esa tarifa congelada que es ridícula. Vamos a ver, ahora mismo estamos con lo que llaman ellos la segunda ola. En tema de vacunación va lenta, dentro de esa lentitud es lo que ha hecho que vuelvan a cerrar, pero yo creo que ahora ya empiezan a resolverlo y probablemente para septiembre la cosa esté bastante aceptable. A lo mejor hasta es posible que se pueda visitar el país. Hacer profecías en Argentina es muy difícil, creo que no vamos a tener ningún problema en visitar Uruguay y visitar Chile. Argentina, veremos cómo está la cosa. Bien. El crecimiento va lento, pero se está dando. Hay, digamos, industrias y sectores que van muy bien. Como decía, el tema del agro están de maravilla. Gente que conozco que tiene campos, como dicen allí, que es tener hectáreas, pues las rentabilidades son muchísimo más altas y esa gente compra. Invertir. La inversión, lógicamente, en estas condiciones de alta inflación no se hace, la frenas. Y las exportaciones. Tampoco se exporta lo que es un producto manufacturado y demás. Vamos a ver, voy a explicar algo que hay que entender para intentar hacer algún tipo de negocio en Argentina. Está lo que se llama la brecha cambiaria, que es esto que pone ahí del dólar blue. Es decir, yo exporto. Si yo exporto $1.000, cuando esos $1.000 que me paga quien me lo ha comprado me llegan al banco, me los cambian a 100 pesos. Cuando yo, si tuviera ese billete dólar, me lo cambiarían en el mercado a 165. Conclusión, prefiero vender en el mercado nacional mientras pueda a vender internacionalmente porque realmente estoy perdiendo. Entonces, no exporto demasiado. ¿Qué es lo que exporto? Todo lo que decía antes, carne, grano, etcétera, que no tengo forma de colocarlo en el mercado nacional y que además, como lo tengo unos precios fantásticos, me viene muy bien. Y luego ya reinvierto como puedo. ¿Cómo reinvierto? Curiosamente me voy a la construcción en algunos casos, porque es la única forma de que dolarizo ese dinero, paso esos pesos y lo convierto en edificios o en infraestructuras, en algo que sé que en algún momento históricamente pasará a tener ese valor fuerte en dólares. ¿Y por qué importo? A su vez, porque cuando me autoriza el gobierno, porque ojo, aquí hay un tema de cerrojo, cuando me autoriza a importar o tengo las condiciones para que me autoricen a importar, yo estoy pagando ese dólar que le mando al de afuera, al Banco Central Argentino, a 100 pesos. Es decir, me sale muy barato importar. Esa es la realidad. Lo que tendría que pagar en 165 lo pago en 100, con lo cual me es barato. A eso hay que tenerlo en cuenta porque hay gente que puede querer importar una máquina, importar unos suministros. Si el gobierno les deja, o ellos por la vía que sea, que no nos importa, consiguen el permiso del gobierno, pueden importar. Y por eso suben las importaciones, como poníamos antes, y se mantienen esas cifras. Bien, esto era un poco lo que mencionaba antes. Emisión de dinero. Realmente es lo que han hecho, han tirado de la maquinita de hacer dinero, igual que lo ha hecho Europa con el euro y Estados Unidos con el dólar, solo que ellos tienen respaldo y son fiables y aquí el dinero pues no vale nada. De hecho, mantienen el billete de 100 pesos que ya no vale nada para no generar ese espíritu de inflación. Tendrían que hacer ya billetes de 500 o de 1.000 pesos para poder manejarnos, porque vas a hacer una operación en efectivo y vas a tener que llevar a poco una saca con billetes. El nivel de reservas es una limitación. Han mejorado bastante este año con el primer semestre de mucha exportación de grano y de todo esto, entonces han vuelto a subir, aunque están muy bajitas, con lo cual no hay para muchas alegrías. Puede haber algo de alegría de aquí a octubre a noviembre, porque el gobierno sabe que hay elecciones, sabe que probablemente pierda, digamos, o quede bastante mal parado, y entonces lo que está haciendo es darle alegría al mercado para que consuman más. La alegría, ¿cómo se hace? Billetera. Pan y circo, es decir, sueltan y dejan que la gente pueda consumir un poquito más. Entonces va a haber un determinado tipo de producto de consumo y alguna cosa que realmente puede ser un momento interesante.
y puede que dejen algunas de las empresas también importar equipamientos o maquinaria, eso está por ver. Y aquí pongo, para hacer un poco la comparación con lo que poníamos de Uruguay y lo que luego pondremos de Chile. Claro, en estas condiciones, ¿quién invierte? Realmente poquísima gente. ¿Quién va a montar una planta industrial? No procede. ¿Qué es en lo que se invierte? Lo que se invierte, pues por ejemplo, es un laboratorio de tipo industrial, una inversión exigua, aunque ellos te la ponen en la prensa como si fuera la quinta maravilla, 3 millones de dólares. ¿Por qué? Porque están haciendo test para el COVID y para todas estas historias. ¿Quién invierte? Una compañía china, porque claro, el recurso lo tienes ahí, el litio está ahí. Entonces, bueno, tienes que meter 600 millones de dólares. ¿Para qué? Para extraer ese litio y luego generar una planta en la que saques un concentrado de litio que te sea más fácil de transportar y llevártelo para hacer tus baterías o lo que sea donde cuadre. Y a su vez, como está en el quinto pino, esa explotación de litio y esa planta, y necesito energía y ahí probablemente no tenga mucha, o la tenga en sabe Dios qué condiciones, me hago un proyecto solar porque tengo todo el sol del mundo, en el cual meto 130 megavatios, que es una barbaridad en un proyecto solar, con lo cual es inversión, pero es una inversión que viene toda anudada y que además es de una compañía china que, bueno, los chinos como les vende mucho a Argentina, no les podrán hacer muchas porquerías, en este caso como gobierno, le tendrán que dejar de alguna manera que saque ese producto. Invierte otra planta para cemento, otros 120 millones de dólares, porque efectivamente, como decía, hay construcción, y esa construcción, cuando digo hay construcción, es que para mí es un milagro que se construya. En un país con un 50%, yo conozco gente que son constructores, y eso lo digo muchas veces, pero ¿cómo podéis construir en estas condiciones? Bueno, están acostumbrados, se manejan incluso con la pandemia que les paró o les para por periodos, se las arreglan, traen a su gente a la furgoneta, se ponen a trabajar, mantienen las medidas, siguen construyendo y se sigue vendiendo. Y se vende incluso con plano, sin haber terminado el edificio. Entonces, bueno, es una realidad. Luego aquí, otras 3 cosas interesantes son, por ejemplo, esa represa, que es algo que se está en ese momento configurando ese proyecto, que son 350 millones, que es para energía, está en la frontera, está cerca de la de Yacyretá, son turbinas, es hormigón, son caminos, son infraestructura. Luego hay un proyecto ferroviario de esta empresa china. Bueno, al ser una empresa china, no creo que podamos meter mucho nuestros suministros por la experiencia que he visto de otros proyectos, pero bueno, supongo que algo colateral puede caer. Pero bueno, que tienen necesidad en Argentina de proyectos de tipo ferroviario es un hecho. Que hay líneas ferroviarias es un hecho, que necesitan mucha mejora y que sobre todo las que mejor andan son las de tipo comercial e industrial también. De hecho, en el gobierno anterior ya se potenciaron algunas de estas líneas. Bueno, ahí hay un cierto potencial y algo a considerar y tener en cuenta, y no hay industria, digamos, del local que pueda suministrar demasiado. Aquí sí hay industria siderúrgica, ¿eh? Aquí no estamos hablando del caso de Uruguay, aquí tienes unas plantas, son 3 plantas más alguna, digamos, de acería un poco más moderna, y son incluso exportadores de tubos sin costura al mundo a través del grupo Techin. Pero bueno, tienen sus limitaciones. Luego, el otro proyecto importante que es, digamos, Argentina, cuando decidió expropiar a Repsol había comprado YPF, que es la principal planta petroquímica, digamos, principal productor de petróleo y de refinado de petróleo en Argentina. Bien, esa es YPF. Repsol la había comprado. Bueno, se la expropiaron allá por creo que fue el 2006, no sé, no me acuerdo exactamente de la fecha. ¿Por qué? Porque tuvo la desgracia de descubrir Vaca Muerta. Vaca Muerta, que es una cuenca impresionante, que es la segunda o tercera reserva del mundo de gas de esquisto y de petróleo de esquisto. Entonces, bueno, eso, a base de darle vueltas por arriba y por abajo, hay una serie de compañías como la Shell, como la de Petronas y algunas más que están invirtiendo. Se estima que tienen, como dice aquí el gobernador, que invertir unos 5.000 a 10.000 millones de dólares anuales. Bueno, por lo menos el año pasado se invirtieron unos 3.000 en una zona en la que hay poca población, pocas infraestructuras y que hay que invertir para hacer pozos. Esos pozos requieren la infraestructura de hacer un pozo, luego están las plantas de concentrado de ese gas para pasarlo a líquido, luego están las tuberías, luego están la línea de ferrocarril esa que mencionábamos antes, luego están las carreteras y luego están generar nuevas ciudades en ese entorno, porque aquello es estepa. O sea, sí que es una zona dura para vivir. Yo estuve por allí hace un par de años, y la verdad, para que os deis una idea, sales de la zona esa de Bahía Blanca que mencionaban aquí arriba para la línea de ferrocarril, y de entrada tienes como otros, son 600 kilómetros hacia la zona de Neuquén. Los primeros 200 kilómetros es una recta de una carretera espantosa que te caes en el arcén porque apenas hay protección. O sea, mucho por hacer en esa zona, y a poco que dieran un mínimo de estabilidad y lo protejan, pues la cosa puede andar.
aparte de que se está consiguiendo algo que no sé si estaba en una transparencia anterior o si no en esta, lo recuerdo ahora, se ha conseguido el autoabastecimiento otra vez de gas y petróleo, más o menos, y incluso hay un saldo exportable de petróleo y gas hacia el exterior. Es decir, una nueva fuente de riqueza para Argentina junto con toda la parte del agroganadero. Cuando antes decía automoción que se importaba, es que también se exporta por el acuerdo que hay con Mercosur, a través de Mercosur con Brasil. Aquí está lo que mencionaba antes de las principales exportaciones agroindustrial. 2019-2020 la campaña fueron 25.700 millones, 2020-2021 36.000. O sea, hay una diferencia a su favor de 10.000 millones de dólares sin comerlo ni beberlo, porque encima la producción en toneladas, como ha habido sequía, ha sido menor. Simplemente es puro precio. Y que esto el mundo lo tiene que comprar y que en soja, pues uno del gran exportador o segundo gran exportador del mundo de soja y derivados es Argentina. Entonces, bueno, ahí hay una fuente de riqueza que va a seguir estando. O sea, igual que les pasa con la parte de la ganadería y las vacas, que tienen esos 62 millones de vacas, etcétera. Entonces, eso es riqueza y esa riqueza genera a su vez unas necesidades. Aquí marco algunos de los sectores que puede ser interesante. Por ejemplo, el sector de vitivinicultura es muy importante. Aquí veis las principales cifras. Está en una zona, está por todo el país, pero sobre todo en la zona de Mendoza y San Juan. Es una zona rica. Es una zona que incluso los de Mendoza hablaban de separarse del país y colocarse independientes para poder gestionarse ellos, porque tienen una cierta riqueza. Incluso tienen también algo de petróleo. Pero bueno, las Mendoza, las bodegas a nosotros nos importan porque son consumidoras y porque además incluso desarrollan edificios interesantes que necesitan equipamientos importantes y suministros importantes. Por eso lo he puesto aquí en esta presentación. Aquí lo que mencionaba antes del autoabastecimiento y saldos exportables. En cuanto al tema del petróleo y del gas, las compañías que están es la YPF estatal, está Chevron, Petronas, que es la Malaya, Shell, Vista Oil, que es una un poco más chica, pero que es la segunda tercera en el país, Petrol, todas en la cuenca y también en alguna otra parte del país, y realmente ahí hay un tema bastante importante y con futuro y donde podemos llegar a hacer cosas, ¿no? Y luego aquí hay una cosa que, bueno, yo esto veo un poco más utópico, pero no he querido dejar de ponerlo, que los empresarios del sector forestal consideran que se podría incrementar muchísimo las exportaciones y la producción y el número de empleos, viendo lo que está pasando en Brasil, en Chile y en Uruguay. Es decir, tienen el clima, tienen la tierra, pero como las condiciones para la inversión no son las buenas, las multinacionales no les vienen. Entonces resulta que Argentina está produciendo alrededor del 1.000.000 de toneladas de celulosa y Uruguay va por los 4 millones, camino ahora de los 5 o 6 con la nueva planta, Chile está en 8 y Brasil en 22, 23 y está trayendo todas las inversiones. Pero bueno, en algún momento lo harán. Y esa zona es muy rica y forestalmente es realmente propicia con buenos bosques para producir buena madera, tanto para construcción como buena madera para el tema, digamos, de la celulosa. En energías renovables, en el gobierno anterior se hizo mucho, se generaron muchos proyectos y en aquellos momentos nosotros, digamos, asesoramos en la venida de empresas para ese sector. Sí, se hizo bastante. Ahora, como han congelado los precios de la energía y como hay bastante problemática en ese y no han clarificado cuáles son sus posturas, como estos proyectos de energía renovable están vinculados siempre a una financiación, porque son proyectos a medio y largo plazo, están casi todos parados, se están terminando muchos de los que están aprobados, se están poniendo a producir esos porque ya no hay marcha atrás, pero lo que es nuevos proyectos, salvo aquel que mencionaba antes con la mina de litio, que va vinculado al propio cliente, está tranquilito. Se hacen cosas, se hacen a lo mejor un parque de 1 megavatio, un parque de 2 megavatios, o sea, chorraditas en el tema solar, ¿no? Y luego, esto es un poco la distribución de lo que hay a día de hoy en energía eólica. El país tiene muchísimo potencial y si hubiera las condiciones oportunas de financiación y de estabilidad, se podría desarrollar mucho a día de hoy. Se le puede vender, hay cuestiones, pero no esperemos, no es, digamos, un país que ofrezca grandes oportunidades como sí las ofrece Chile en este campo o incluso Uruguay. Hablan de que podría ser una oportunidad en el sector construcción. Yo no sé si será este año, si será el segundo semestre o será el año que viene. Evidentemente es un sector que sí puede dar bastante movimiento y aquí puse el ejemplo de la segunda ciudad del país, que es Córdoba, en la que hay un montón de torres y de proyectos que están saliendo adelante. Por lo que decía antes, porque el argentino gana dinero. Ese señor que tiene hectáreas de soja, ese sector que tiene industrias que le gana, que no las puede sacar todo ese dinero fuera, bueno, lo mete en el país y lo mete, como los bancos no es un sitio muy idóneo, no son aconsejables, pues va a ladrillo que parece que en algún momento puede recuperar el valor, es una forma de dolarizar. Tengo gente conocida que en un momento dado, cuando devalúan mucho, en ese momento aprovechan y, por ejemplo, para hacer un edificio, que es una cosa impensable en España,
empiezas a hacer la cimentación y en ese momento ya te compraste todas las ventanas y las metes en un almacén. Compras todos los grifos y los metes en un almacén. Compras toda la cerámica y la metes en un almacén. O sea, es absurdo en el concepto financiero, pero es como se hace en este país. Bien, oportunidad, bueno, hay una inestabilidad económica financiera, hay oportunidades puntuales, como decía, y en el campo nuestro del contra y de servicio puede haberlas, hay que mirarlas de una forma muy fina para considerar. Y bueno, luego aquí lo que decía, es un país para exportar y aprovechar cuando se abren esas ventanas, invertir, yo en principio no lo aconsejo, sobre todo para gente o empresas con un tamaño, digamos, con poca experiencia o con poca flexibilidad, creo que hay que ir a vender y aprovechar estas oportunidades cuando se den. Y el contract puede haberlas en concreto, porque muchos de los importadores, lógicamente, mueren. Entonces pasan a ser los clientes finales. Antes de pasar a la siguiente, Juan, que ya es la que nos metemos ya a hacer comparación entre los tres países antes de hablar de Chile, nos vuelve a preguntar Pablo respecto a algo que no hemos metido en esta presentación, que otras veces ya hacemos, que es el peligro en caer en fraude en Argentina. Normalmente ponemos cómo hacer negocios en Argentina, explicamos un poquito lo de los pagos, que siempre hay que hacer el 50%, pedir el 50% por adelantado, pero bueno. Dice eso, cómo negociar con potenciales distribuidoras de nuestro producto sin caer en fraude en Argentina, es la pregunta de Pablo. Pues fíjate, en este caso te diría lo mismo que te diría para alguna de Chile, curiosamente. Si la de Chile no tiene cobertura CESCE o de otro parecido. Pago de anticipado, no hay otra. Si es que además al argentino, que te vaya a comprar en un momento dado unas protecciones o lo que sea, le interesa a él pagar por anticipado. De hecho, es lo que el gobierno está intentando prohibir en algunos casos. O sea, porque resulta que estaban saliendo pagos del país por parte de importadores o de clientes finales y el producto no terminaba de entrar. Con eso digo bastante. O sea, crédito no, nunca. O sea, es la mejor forma de perder el distribuidor o perder el cliente. Son ellos los que tienen el problema de la falta de, digamos, de credibilidad del país, no tanto de la empresa, porque las empresas realmente, los que han conseguido sufrir a todas estas crisis, suelen ser mucho más creíbles y más buenos, pero el problema que tienes es que esta empresa puede querer pagarte en un momento dado, puede tener toda la solvencia del mundo. Imaginémonos, Grupo Techin, uno de los que es una multinacional, tiene que pagarte mañana $300.000, los tiene. Te los quiere pagar, el gobierno puede no dejarle en ese momento. Entonces eso para ti es una justificación para que tú mandas el material cuando hayas recibido el dinero o cuando lo tengas garantizado por instituciones financieras mundiales. Ellos lo saben, no va a haber ningún problema en pedirlo, a nadie se le van a salir los colores. Bien, comparaciones. Aquí la vemos. A veces uno piensa, Chile es el paraíso. Bueno, viendo las cifras, realmente todo tiene su pro y su contra. Las cifras de importación de Chile son esas de España, 1.626 y 1.229, pero las de Argentina son 1.146 y 709. Y las de Uruguay, como decía antes, próximas a 200 millones andaremos este año, en el 2021. Entonces, realmente, ¿qué nos importa a veces? Nos importa que olvidémonos del país, pensemos que mi cliente me pague, punto uno, y que mi producto sea viable para ese cliente. Es lo que realmente a mí me importa. Entonces, y que, por ejemplo, a mí en Uruguay, entrar en un cliente me puede resultar razonablemente sencillo y en cambio en Chile, como han estado visitados los últimos 40 años por todo el mundo, por mi competencia y las competencias de todo el mundo, me cuesta mucho más. Entonces, nosotros que, por ejemplo, hemos llevado, voy a poner un caso, encurtidos, alcaparras o aceitunas. Llevamos presentando empresas de alcaparras o aceitunas en Chile desde el año 96-97. Cuando me viene una empresa ahora digo, oye, pero piensa que no hay mucho que hacer, ¿eh? Ya tienen todos, digamos, su distribuidor allí. Ya han pasado todos, ¿eh? Andaluces, murcianos, manchegos, ya han pasado todos. Con lo cual tú o vas tirando el precio o no tienes nada que hacer. O llevas un producto absolutamente novedoso. Si llevas un producto novedoso, sí, ahí sí te recibe el importador de turno, porque hay importadores, distribuidores en estos países que están especializados en productos de España y que por logística meter en mi contenedor 2 pallets de tal producto me encaja perfectamente. Y si el producto viene congelado, a lo mejor lo traigo entero. O sea, pero tiene que ser en base a novedad o en base a precio. Entonces, por eso pongo un poco las comparaciones, para que os deis una idea. Y los mercados son Argentina y Uruguay, Mercosur,
Argentina no se salta el Mercosur y aplica las protecciones como son. Uruguay, sobre todo en tema de proyectos, se lo salta siempre que puede. De hecho, ha intentado negociar con los otros países para que le dejaran abrir más mercado. O sea, saltarse los aranceles más todavía de lo que lo hace, y lo hace bastante. O sea, para poneros un caso, y esto va a ser bastante clarificador, ellos tienen unas cosas que son unos clubes deportivos que a lo mejor tienen en el país, no sé, 70, pero hay 20 buenos. Esos 20 buenos que tienen un montón de dinero y que invierten, porque son sin ánimo de lucro, lo invierten todos los años, todo lo que les queda de dinero. Bueno, cada vez que importan, importan sin pagar arancel ni pagar IVA. Con lo cual, a lo mejor, yo les he intentado vender en algún momento máquinas de gimnasio hechas en España, que son tercera marca, por decirlo de alguna manera, y dicen, no, 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 perdón, yo compro la primera marca de Estados Unidos o de Italia. Segundas o terceras marcas no me sirven. Bueno, pues esto es con lo que te encuentras. Bien. Chile entra todo por el tema que decía, porque el arancel es prácticamente cero. El problema que tenemos que pelear con la competencia de los lados. Por eso el Chile para el final, como ya es más conocido, y porque además en Chile a día de hoy hay de todo. Es decir, hay de todo. Hay oportunidades en todos los frentes, siempre que uno tenga precio o novedad. Y la ventaja que tenemos en Chile, bueno, el tema del COVID, como podéis ver, lo pasaron muy mal el año pasado y lo han pasado mal otra vez este año porque la estructura que tienen, sobre todo de ciudad en Santiago, de cara al COVID es un desastre. Es una olla, tiene mala ventilación, sus edificios son de 20 y 30 alturas, ascensores en los que entran 15 personas, un metro por el que se van a trabajar, como yo digo, son 7 o 8 millones en esa ciudad, yo creo que están llegando a 10 considerando los alrededores. Van a trabajar primero metidos en unos autobuses porque hay desigualdad, es decir, no van en auto, como pasa mucho en Argentina, van mucho en autobús, luego se meten en el metro, no hay forma de impedir el contagio ahí, luego se meten en ascensores en los que suben 10 pisos y en los que entran a lo mejor 10 o 15 personas. Y hay unas colas para salir y para entrar en los momentos pico impresionantes, con lo cual el roce es impresionante y además hay pobreza. Y donde hay pobreza hay hacinamiento y al haber hacinamiento hay contactos. Lo han pasado muy mal. El gobierno compró un montón de vacunas, tiene vacunado eso, decíamos, un 65% de la población y yo creo que eso lo tienen controlado ya en un par de meses sin grandes problemas. A día de hoy, en algunos sectores, trabajar con ellos nos está siendo muy complicado porque están en teletrabajo y como los chilenos son muy particulares, no te atienden y te mandan a paseo directamente y no te dejan hacer nada, tienes que mándeme un mail. Asoman la nariz cuando realmente les interesa. Entonces, espero que se vayan normalizando un poquito más ahora que está pasando ya la peste, digamos. En cuanto a cifras de importaciones, aquí las tenemos. El 2020 fueron 1.398 millones de España, ahora ya llevamos por 622, es decir, vamos camino de recuperar lo que eran las cifras normales. ¿Por qué Chile está bien y se espera que tenga una recuperación este año casi del Producto Bruto de un 8,5, un 9,5, un crecimiento? Bueno, pues porque pasa como Argentina, con las commodities que tiene Argentina, de la soja y la carne. En este caso es el cobre. El cobre es casi el 55-60% de la exportación de Chile y el precio ha subido un 80%. Entonces Chile va siempre, más que con las crisis mundiales, va mirando el precio del cobre. Ese precio del cobre, además, se reparte de una forma curiosa. El 70% es de empresas privadas y el 30% del Estado. El Estado toma esas ganancias y luego ve lo que hace con ellas. En estos tiempos que eran de gran desigualdad, siempre las ha utilizado para invertir y para tener unas cifras macroeconómicas fantásticas. El año pasado tiró la casa por la ventana, ha metido mucho dinero en la población, porque además había elecciones, referéndum, y va a haber más elecciones. Entonces, al meter eso, ha generado consumo y está generando consumo. Y tiene la capacidad económica para hacerlo. Argentina tiene que emitir billetes. Chile es como la hormiga y la cigarra. Argentina es la cigarra, llega el frío, pasa frío, se fastidia. Y Chile es la hormiga. Saca el dinero que tiene por ahí guardado en esos fondos internacionales, lo echa al mercado y, bueno, puede ir gracias a eso ir recuperándose. Entonces, las cifras son buenas, los proyectos están ahí, van algo lentos, con lo cual creo que llegamos bien, vamos a ser de los primeros que vamos a pasar por Chile, digamos, de forma presencial desde hace casi 2 años, lo cual creo que no va a ser malo, puede que tengamos buena acogida en ese sentido. Y además hay proyectos que están adjudicados desde hace tiempo y que no se ha avanzado mucho en ello. Por ejemplo, yo vi una empresa española que tenía adjudicados como 4 hospitales que no creo que los haya podido hacer, estoy casi seguro. O sea, porque todavía le estuvimos buscando partner precisamente hace unos 4 o 5 meses, pero dudo que hayan podido avanzar mucho, con lo cual creo que no llegamos mal. Y luego lo que vamos a poder ver es la cartera de proyectos que tienen por ahí. A ver si me lo pasas. Exportaciones de minería, esto ya lo he mencionado, las importaciones también, productos de tecnología. No, pasa lo siguiente a la parte de proyectos, sobre todo, es lo que nos interesa en este caso. Aquí,
Esto, vamos a ver, yo creo que esto es lo que tenemos que tener claro. Y esto lo pongo como cifra global, pero no para que pensemos que nosotros nos vamos a meter en un proyecto de esos. Trabajar para la minería en Chile es fastidiadísimo, es muy complicado. Realmente lo que tenemos que tener es un buen distribuidor o un buen proveedor de la minería que sea el que meta nuestro producto en esa minera, porque de forma directa son realmente complejos. Pero lo que quiero resaltar sobre todo es esto, que es que hay mucha inversión en energía por parte de, digamos, del Estado. Hay mucha inversión privada, mucho más, como podéis ver, las cifras de como en Chile hay bastante, es un Estado muy liberal. Los privados han invertido, saben que hay un cierto grado de estabilidad, entonces hay mucha inversión. Luego en la minería pública hay otro montón de millones, en la privada hay otro montón mucho más grande de millones, en obra pública hay mucha prevista, en obra pública, que es parte de lo que el Estado está tirando a la calle para que haya movimiento. En energías renovables hay una previsión de aquí a los próximos 10 o 15 años brutal en proyectos de eólicos, fotovoltaicos, de hidroeléctricas, de mini centrales. O sea, en todo. Y luego, en resumen, la Sociedad de Fomento Fabril, que es como una especie de patronal, tiene una cartera de proyectos ahí de unos 268.000 millones, muchos de ellos parados por temas medioambientales, por temas tributarios. A lo que voy, hay mucha inversión en juego, hay mucho por hacer, se va a seguir haciendo, el país está bien, va a seguir presentando oportunidades, tenemos que ofrecer producto diferenciado o de precio. La parte de contract, bueno, pues yo creo que en la parte de contract vais a tener que ser hábiles para ver cómo se puede entrar, cómo se puede tener un apoyo local, cómo puede tener alguien que haga un poco la promoción de las ventas, alguien que pueda prestar el servicio, en fin, tiene sus complicaciones, no es tan sencillo. Y yo creo que poco más me queda, ¿no, Sergio? Comenta tú si acaso un poquito cómo, bueno, esto último, que ya mencioné algo, y yo creo que las obras de infraestructura, esos 34.000 millones en 2.544 proyectos que está lanzando el gobierno en esas infraestructuras. Aquí sí es importante para una de las empresas que nos preguntaba, vamos a ver, las carreteras en Chile han sido hechas muchas de ellas por empresas españolas que están en el país. O sea, ve uno las autovías o las autopistas chilenas y es como si estuvieras en España. Las señalizaciones, todo es lo que traen de España. No, Ferrocarril. lo único que no mencionaste es lo de, bueno, que es una anécdota, lo de que llevan de cuarentena desde antes que todo el mundo, porque desde la revuelta de septiembre, octubre de 2019, que justo nos pilló con el IPEX precisamente en una misión o al terminar la misión, les pusieron en cuarentena por la revuelta social. Estuvieron casi un mes con revuelta en la que tenían limitado el horario en el que podían salir, que estaban con cuarentena, que no les dejaban salir hasta las 10 de la noche, me parece que era solo, depende, les iban dando un poquito más según iba avanzando la cosa, y después entró la cuarentena por culpa de la pandemia. Incluso ahora, en determinadas comunes que tienen un semáforo, no les permiten salir ni el fin de semana y solo pueden salir a comprar los que estén vacunados o los que estén con una prueba de negativo de, de PCR negativo. Así que llevan, esperemos que para siempre con la vacunación que llevan, que vemos ahí un 66% de primera dosis, que es bastante en 53% de segunda, se levanten todas estas restricciones, pero hasta ahora, hasta este mismo momento, siguen encerrados por lo menos en lo que es región metropolitana. Sí, eso realmente. El problema es que ellos establecieron esta cuarentena por comunas, cuando la pusieron el año pasado en plan muy liberal por el presidente, y no les funcionó. La verdad es que no les funcionó el sistema, el contagio se les multiplicó porque se ve que no se respetaba entre comunas, por mucho que metieran a la gendarmería. Entonces, bueno, a nosotros realmente en este caso hay que verlo bajo el punto de vista egoísta, empresarial nuestro. Esto lo que ha permitido es que se hayan ralentizado muchos proyectos y que podemos llegar a tiempo cuando realmente esto empiece a vislumbrar esa apertura, que como dice Sergio, con el tema de las vacunas, yo creo que vamos a ver, en un par de meses eso tiene que estar resuelto y ahí tendrán que empezar a generar ese crecimiento del que se habla y esas cifras, porque el dinero está y las exportaciones las están haciendo. O sea, y el Estado tiene el dinero también para hacer esas obras de infraestructura. No sé en qué estado están las licitaciones, pero ya digo, algunas de las de los hospitales que yo mencionaba, esos estaban adjudicados. Dudo que hayan podido avanzar mucho en ellos, pero adjudicados estaban. No sé si acaso Pues comenta un poco de la misión, la como metodología. sí, Metodología de trabajo es lo último que nos queda. Tenemos esta slide.
¿Quieres que lo comente? Coméntalo tú, sí. Bueno, nada, más o menos como nos conocéis, lo que hacemos previo al viaje, incluso previo de cara al IPEX para evaluar que vemos cuáles son las empresas más idóneas o no. Cuando nos pasáis los códigos de aduana, vemos qué es lo que se está trayendo con cifras reales de los últimos meses, del último año, de la procedencia. Y también en el caso de Chile, que este es un caso en el que tenemos acceso al análisis de competencia y en Argentina también, perdón. En Chile y en Argentina tenemos el acceso a la competencia, es decir, si me dices Philips es mi competencia, puedo ver lo que se está trayendo, quién lo está trayendo y cuánto está trayendo incluso por mes y el precio en el que se está importando determinado producto, lo cual es información muy valiosa que es parte de nuestro análisis previo y nos sirve también para identificar efectivamente si tenéis alguna posibilidad en el mercado o si es algo que puede valer la pena por lo menos hacer el intento. Después, una vez pasáis esta fase en la que estéis vais a participar en la misión, se hace una primera preselección de empresas, porque algunos nos decís, no, yo busco distribuidores, otros decís que preferís un agente, lo cual no siempre es fácil de obtener, pero bueno, depende del target de vuestra empresa. Vamos a hacer una preselección de acuerdo a vuestras prioridades, si son importadores o son clientes finales. Y después lo que hacemos es, con vuestro feedback, empezamos a enviar la información, la presentación y les informamos de las fechas de la misión. Si vemos que sobre estos primeros contactos que enviemos, que son los, vamos a decir, los 10 prioritarios, la respuesta no es la que estábamos esperando o nos dicen no tienes que ir por este camino, es mejor que vayas, en vez de ir a distribuidores, que vayas a clientes finales, entonces os lo informamos y sobre la marcha podemos hacer un cambio en el perfil de lo que se está buscando. No suele ser lo habitual, pero no decimos que no haya pasado en alguna ocasión, ¿vale? Y después viene, por último, la fase final de coordinación de reuniones, en la que siempre insistimos que cuando llegáis al país, nosotros siempre coordinamos, siempre nos aseguramos de que han recibido la información y que nos den un acuse de recibo y de que tengan presente que vais a estar. Pero siempre conviene cuando estéis en el país, os lo diremos cuando estéis por aquí, que llaméis antes de salir para la empresa, que hagáis una llamada, que insistáis, que aunque hay veces que nos dicen, sí, pero ya lo tengo en mi agenda. Bueno, más vale ser pesado que luego que nos dejen plantados en la propia empresa. Esto no quita que a veces ocurra porque obviamente son situaciones que nos ha pasado, no son agradables y siempre solemos hacer dejar medio día para precisamente este tipo de cosas en las que hay que reprogramar o incluso alguna reunión en la que ha ido muy bien y nos piden un segundo encuentro, dejamos medio día libre sobre todo al final de la misión para que se puedan programar este tipo de acciones, ¿vale? Por último, eso, comentaros que cuanto más feedback tengamos por vuestra parte, más rápido podemos avanzar. Es decir, si os enviamos información y nos vais comentando cómo lo veis o cuáles son los perfiles más idóneos o si tenéis algún nombre de alguna empresa que ya os ha pasado desde España o alguna consulta que a veces os llega desde estos países a través de la cual podéis decir, mira, me llegan consultas de Chile, de esta región o de esta empresa. Entonces todo eso nos ayuda a nosotros también para tirar de la lengua y poder avanzar un poquito mejor, ¿vale? No sé si hay alguna cosa más con la que quieras cerrar, Juan, pero yo creo que Sí, eso añadir es. únicamente que, bueno, que aquí al margen de este planteamiento que aquí detectamos importadores o clientes finales, en vuestro caso en contratos y servicios también tenemos los prescriptores, con los cuales también contactamos en la medida que vosotros deseéis hablar con prescriptores, simplemente. El resto, pues quizá eso lo puede, digamos, ahondar un poquito más a José Félix, que bueno, que la misión es flexible en un sentido de que en un momento dado puede haber más peso en un país que en otro, en función de cómo estén respondiendo. O sea, nuestro esfuerzo va a ser el mismo, proporcionalmente, digamos, en Uruguay o en Chile. Pero, ¿qué ocurre? Puede ser que en Chile, que en Uruguay lo resuelvas con un día y necesites 3 para Chile o que sea al revés. En ese sentido, creo que no hay ningún problema. Juan, perdón, sí, sobre esto, un poco lo que hemos intentado hacer en el
diseño, ¿no?, de la acción es tener una logística mínima común que parte del hecho de empezar por Uruguay con la posibilidad de Argentina y terminar en Chile. De modo que estaríamos viajando hacia Chile, dependiendo de la empresa, un martes por la tarde-noche o miércoles por la tarde-noche, ¿no?, en función del número de reuniones que pueda tener en los otros dos mercados, ¿no? Flexibilidad existe en ese sentido, mínima. También ha habido una empresa que nos ha hecho una consulta sobre si se puede inscribir la misión comercial queriendo enfocarse al 100% en Chile, en este caso. Bueno, vamos a ver primero cuántas empresas siguen lo que es el proyecto según está escrito y si, bueno, hay alguna que ya tiene cliente en un mercado que ve que no, porque lo conoce y no ha tenido opciones en dicho mercado y quiere que volquemos más el trabajo hacia la otra parte, bueno, lo vamos a valorar. Yo tenía una pregunta muy rápida sobre los medios de pago. Yo estuve durante más de 3 años vendiendo contenedores de 70.000 euros de sector alimentación, sector cárnico, en Chile a grandes cadenas a través de cartas de crédito a 60 días fecha BL. Me ha llamado mucho la atención que has dicho que en Argentina ha de ser necesariamente prepago, ¿no? ¿La carta de crédito no se estila o es que el sistema financiero no es lo fiable que debería ser? ¿O se hacen aperturas de carta de crédito? Sí se hacen las aperturas de carta de crédito, lo que ocurre es que el sistema financiero está intervenido en cierta medida por el Estado, entonces de repente el Estado puede decidir que no salen giros durante X tiempo. Entonces, claro, la empresa, aunque quiera pagar, no puede. Y porque además puede ocurrir en un momento dado, pensad que estamos hablando de que todavía no se ha negociado con el Fondo Monetario Internacional. Si no se llegara a un acuerdo en marzo, Argentina volvería a estar fuera del mundo, digamos, financiero a nivel total, como ya pasó, con lo cual no hay cobertura de ceste ni de nada. Si eso pasara a la altura de marzo-abril, esperemos que no, pero ya nos ha pasado. Por eso digo que hay que mirarse con mucho cuidado esas formas de, digamos, de pago internacional. De acuerdo, pues aclarado. No sé si hay alguna pregunta más, aparte de las que hemos recibido por chat. Bien, no, pues entonces simplemente emplazaros a valorar, ¿no?, vuestra inscripción en la misión comercial, a quien estáis dudando, si queréis comentar algo en privado, bueno, Juan y Sergio están a vuestra disposición. Recordar que el plazo vence el miércoles próximo, ¿de acuerdo? Nada, muchas gracias y Gracias a todos.